Ética y política en un mundo desorientado, por José María Mardones, de la Universidad de Madrid. Perseguimos unas reflexiones sobre la relación ética y política en el contexto de nuestro momento. Creemos que nuestra época actual pide a gritos más ética en la política para potenciar a la misma democracia política. Sin una elevación moral de la sociedad, no parece posible dar el paso hacia una profundización democrática. La actual crisis de nuestro mundo es política y es ética. Y quizás añadiría algún analista tildado en su momento de neoconservador como D. Bell, es por eso mismo una crisis cultural y hasta espiritual. Una reflexión de esas características se inscribe dentro de la sensibilidad que busca actualizar la doctrina social de la Iglesia en el contexto de nuestro momento histórico, de la atención de los signos de los tiempos, o al menos de la época, se infieren interpelaciones para nuestra conciencia cristiana y para la responsabilidad ciudadana y política del creyente. Primero, dos realidades cercanas y unidas. Ética y política están cerca y se hallan imbricadas. La ética se inicia en el interés o preocupación por el otro y su vulnerabilidad. Supone un trascender el propio egocentrismo sin romper el cascarón de la preocupación propia. No hay ética y sin un interés que salte sobre el individuo y el círculo estrecho de la familia no hay política. La ética y la política tienen una amplitud de miras y de preocupaciones que dicen relación con el bien del otro y de los otros, extendiéndose en círculos sociales y públicos hasta los fines y confines de la humanidad. Y hoy en día, aún más allá, porque somos conscientes de lo humano, no se puede desvincular de la vida. La política supone el interés por los otros, es, entre comillas, cuidado de la existencia, como diría H. Arendt, una existencia que mira el bien común público o general. Aristóteles ya vio la afinidad entre ética y política. Para este autor, la organización de la vida colectiva humana tenía que ver con la vida buena, con la ética. Sin ética no hay política. No puede haber una auténtica preocupación o cuidado por el interés general de los demás que no conlleve una dimensión de responsabilidad por la situación de vulnerabilidad y desvalimiento del otro ser humano. La ética ofrece una sensibilidad, unas actitudes para la solución de los problemas, pero no los soluciona. Es la política concentrada, mediada por los análisis de la realidad y con sus decisiones, leyes, derecho, aplicaciones técnicas, etc., quien ofrece las respuestas a los problemas de la sociedad. La ética sirve de orientación y señala unas actitudes al hombre de la polis que quiere solucionar pragmáticamente unas cuestiones. No valen todos los medios ni se puede justificar el uso de cualesquiera métodos para alcanzar algún objetivo. La ética mantiene a la política dentro de los límites de lo humano y la ayuda a no caer en la barbarie del uso de la violencia, la manipulación o cualquier otra de las intenciones y tentaciones que rodean al poder y que conducen a la negación de la verdadera política. La ética, así entendida, es como un vigía de la política que quiere ser realmente humana. También la ética se enriquece con la política. Esta le ofrece un panorama de preocupaciones y un ejercicio de visualización de necesidades y problemas. La política agudiza el sentido y amplitud de la ética. Le permite ver qué punto las contradicciones sociales impiden al ser humano ser tal y cómo la vulnerabilidad humana se enrosca en sus propias realizaciones, en sus mismos intentos de vida buena en común, en sus avances pretendidamente dirigidos al bien de todos. Conviene recordar, al único de unas breves reflexiones sobre la relación entre ética y política, que en unas sociedades pluralistas y democráticas no hay una única cosmovisión y que por tanto no hay una única ética del bien o de la vida humana, o de la vida buena. La ética de las sociedades democráticas es una ética sin referentes trascendentes, funciona solo con ciertos tabús o supersticiones humanitarias, como la dignidad humana, etc., que se pueden entender como secularizaciones de sacralizaciones o conceptos religiosos como el Hijo de Dios, etc. De ahí que la ética de las sociedades democráticas y pluralistas sea una ética de la justicia, como insiste Habermas, y será formal y de mínimos, como dice entre nosotros Cortina. Y recordemos que la política de las sociedades modernas es la política democrática liberal, formal y representativa. Este es, al menos, el paradigma de lo político en nuestro ámbito occidental actual,
por más en crisis o necesitado de profundizaciones y retoques que se le diagnostiquen. Conviene reafirmar una vez más que la política es el ámbito de la libertad. De ahí que la política sea fruto de una lucha sin tregua entre dominación y libertad. La política busca la salida de la dominación y se sitúa del lado de la emancipación. Por esta razón, hay una estrecha vinculación entre política y teoría crítica de la sociedad que siempre estará impulsada por un afán de moral y de justicia. Segundo, política actual y ética. En las actuales democracias prima el principio de la incertidumbre democrática, es decir, se funciona según los principios de la autonomía y la libertad. Las decisiones se toman mediante el diálogo y las transacciones o acuerdos mayoritarios o de todos. La legitimidad de unas leyes se mide según lo que Habermas llama el principio de la universalización de los intereses, medido en el debate público. Las leyes democráticas serían las leyes o normas aceptadas por todos porque expresan los intereses de todos los afectados. Un principio elevadísimo, como se ve, que implica de fondo un fuerte elemento moral. Solo se puede justificar, es decir, se reconoce justa a una norma si es expresión de un interés que sea generalizable para todos. Desde otro punto de vista se ha señalado que en estas sociedades democráticas falta un bajo de fondo o concepto asumido del bien. Pues bien, en una sociedad democrática eso es lo que digamos que es bien mayoritariamente. Quizás por ello, como denuncia este autor, no hay capacidad para señalar el mal con presteza y acuidad y éste se camufla y se espectaculariza. Crece en cierto conformismo en las masas que es una verdadera infección para la democracia. Esta no corre peligro por la rebeldía como a menudo nos quieren hacer creer los políticos preocupados por las críticas y la oposición, sino por todo lo contrario, es la dejación ciudadana la que pervierte la política democrática y hace pensar más que en la creación de un espacio de libertad surgido en el foro abierto de la discusión sobre lo adecuado o no de las prácticas políticas, en un redil totalitario de borregos manipulados o conducidos inconscientemente. Los sucesos de los años 80. Los sucesos acontecidos en la política europea en los años 80, corrupción de los políticos, financiación ilegal de los partidos, etc., han llevado a una crisis moral de la política y el desprestigio de los políticos. La política se presente como un lugar peligroso y sucio. Los jóvenes y muchos ciudadanos se desenganchan de la política, de partidos, como un acto de limpieza moral. Entre los jóvenes, solamente el 4% tiene algún interés en la política. Algunos pregonizan ante estos y otros fenómenos propios de la política de la posguerra, como la oligarquización de los partidos, la espectacularización de la política, etc., una tercera revolución democrática. Sin una profunda revisión y profundización democrática, la política yacerá en la vida lánguida de las elecciones cada 4 años y en la dejación y desentendimiento ciudadano respecto a la política en un sentido fuerte más allá de las medidas que afectan a los bolsillos. La caída del muro de Berlín. Representa el fin de la pasión política y la salida del tiempo ideológico. Fin, se dice, de las políticas mesiánicas y de la religión política. La caída del socialismo real arrastró consigo a todo el socialismo, ni siquiera como utopía ya parecería digno de mantenerse a la defensa de unas políticas de bienestar social, de defensa de un cierto igualitarismo y de la eliminación de la pobreza mediante políticas sociales. Un neoliberalismo que hace del mercado la medida de la racionalidad económica y de las aritméticas de las ganancias del éxito de la política, socava cualquier política social y nos devuelve a un capitalismo depredador e instaurador de desigualdades gigantescas y de una exclusión social a nivel de continentes enteros. Las estadísticas del PNUD nos indican con puntualidad burocrática el avance de la concentración del capital en el mundo y de la escalada de la desigualdad. Casi 3.000 millones de seres humanos viven bajo condiciones que no son consideradas humanas. Predomina en la política un pragmatismo obsesivo y abusivo que le ha quitado tensión moral a la política democrática. Desde entonces hizo crisis o se declara el fin de la política de las grandes visiones o palabras. Su lugar lo ha ocupado radicalizaciones del fin de las ideologías de los años 50 como el fin de la historia. Se generaliza en la política un tono desabrido y maniqueo, que sustituye con tono altisonante y de dualización las diferentes, a veces mínimas, de las diferentes propuestas de partido.
¿Caminamos hacia un fascismo del centro? Nos preguntaríamos provocativamente. Las ilusiones del 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre, la política, que estaba ante una vocación de etizar la globalización, más bien ha instaurado un imperialismo que ha socavado la costosa legitimación mundial fundada en el consenso de la ONU. Ha introducido en nombre de la seguridad recortes en las libertades de los ciudadanos y síntomas de una dictadura democrática. Se sospecha, cada vez con mayor fundamento, que el 11 de septiembre no ha diseñado una estrategia nueva, sino que solo ha supuesto la reformulación de procesos más antiguos y de decisiones ya adoptadas tanto sobre el Oriente Medio como sobre Palestina, Irak e incluso sobre la política interior estadounidense. El debate estratégico sobre el terrorismo ha terminado conduciendo hacia una clave de lectura donde la moral política naufraga. Los desafíos petrolíferos, el fondo neoconservador religioso de los asesores norteamericanos, la habilidad de la política norteamericana, las oposiciones y estrategias de la política republicana de liquidación a cualquier precio de Saddam Hussein en su momento, la presión sobre Irán y el sostén a la política del Likud en Israel se muestran como las verdaderas reglas interpretadoras. Incluso asistimos a una ideologización maniquea que recuerda mucho al de la Guerra Fría. Se hace uso descarado de una teologización de la política y uso político de la religión, cruzada con justicia infinita como eje del mal, que tiene resonancias del imperio del mal aplicado por Ronald Reagan a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al que responde de la parte islámica con el Gran Satán y la Guerra Santa, expresiones ambas de una verdadera fanatización del bien propio, o mejor, un uso maniqueo de la visión internacional. La necesaria elevación del nivel moral de la sociedad. Vivimos amenazados por el peligro general y no localizado. Los elementos constitutivos de una sociedad moderna, desde la tecnociencia hasta la burocracia, son vistos en la antigüedad radical y en la ambigüedad radical. Están produciendo ya tantas disfuncionalidades y amenazas como aportaciones. Si esto es así, entonces es la sociedad misma que tenemos y estamos construyendo nuestra principal amenaza. El riesgo nos rodea con el estilo de vida creado. Urge cambiar de estilo de vida, de sociedad, si queremos superar el riesgo latente en que vivimos. El artículo en general muestra una serie de aportes con otros puntos donde se trata de la ética y nueva política, en donde se incursiona a la importancia de la sociedad civil y del ciudadano, a la función de la crítica social y la educación, también a los nuevos lugares para la sensibilidad de la doctrina social católica. Aborda temas como la ética, la política y religión, donde involucra el devolver la laicidad de la política, también contra el maniqueísmo en todas sus formas, toca puntos como religión y democracia, religión, solidaridad y sufrimientos. En general es un artículo que vale la pena leer y los encontramos en internet en www.josemariamardonescsicmadrid.es. Les narró este video Jorge Enrique Montejo Hernández, estudiante de Comunicación Social del CEAD de Palmira.